necesitamos que el paciente sea más necesitamos que el paciente sea mucho más independiente. Entonces, para eso, si ya logró su independencia básica, que es la alimentación, que es la higiene, que es el vestido, promovemos también el desplazamiento o ir a lugares donde involucren roce social, como ir a hacer las compras, como ir a comprar su medicina o acceder a servicios. Se le entrena en actividades de calle, cómo cruzar la pista, cómo subir a un vehículo. Y en zonas más rurales, cómo podría bajar desde, si vive en una zona más empinada o una zona donde tenga barreras arquitectónicas, se le orienta en ese sentido, ¿no? Y promovemos una integración social mucho más adecuada y centrada al paciente. Las adaptaciones en el hogar, como les mencionaba, importantísimo, porque si es que no hay por ejemplo, un ancho de puertas adecuadas, si la cama de repente es muy alta o muy baja, o el colchón que utiliza es muy blando y no le permite incorporarse, si nos centramos en solucionar estos aspectos que aparentemente no se ven y son sencillos, definitivamente ayudamos bastante a que son su independencia, ¿no? Entonces, las adaptaciones en el hogar, desde las cosas más básicas, como por ejemplo cambiar una ducha común a una ducha teléfono, el quitar el altillo para el ingreso a ducharse, mejoramos, como ustedes no tienen idea, su independencia, ¿no? Y la promoción de la salud comunitaria, ¿no? El terapeuta ocupacional puede ofrecer talleres y programas de sensibilización sobre este tipo de enfermedades para prevenir desde los factores, de la importancia de mantener su rehabilitación, de mantener una vida adecuada, una calidad de vida adecuada, ¿no? Esto permite crear una conciencia social más amplia y fomentar un estilo saludable, el estilo saludable desde la parte de movilidad hasta la parte alimenticia, ¿no? Es importante el trabajo en este aspecto. Como le mencionaba, el terapeuta ocupacional tiene que evaluar y planificar su tratamiento y nosotros tenemos que primero ver las necesidades. Estas necesidades del paciente propias incluyen la situación social, la situación emocional y analizar todas sus limitaciones físicas inicialmente, es decir, qué tanto problemas de movimiento tiene, en este caso del brazo afectado, y cómo esto afecta su independencia. Es decir, la limitación física si le va a permitir al paciente que sea dependiente para vestirse, para alimentarse, para asearse, para desplazarse o para trasladarse, pensando en los aspectos más básicos, y pensando en un aspecto mucho más complejo, como por ejemplo el uso de sus medicamentos, el uso de sus roles que tenía en su momento antes de esta enfermedad, como puede ser el estudio, como puede ser el trabajo, el mantenimiento de un hogar, ¿no? Analizar estas necesidades y estas limitaciones de cada paciente nos va a permitir promover o planificar los objetivos del tratamiento, ¿no? Desde mejorar su independencia, de mejorar su capacidad funcional, su capacidad cognitiva, su capacidad de comunicación, con el objetivo inicialmente de mejorar su independencia para posteriormente buscar su inclusión social. El plan es personalizado, como les mencionaba, ¿no? Se debe diseñar de manera personalizada, teniendo en cuenta todas estas necesidades y limitaciones que encontramos, ¿no? En el paciente, planificar las metas a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo sería que, por ejemplo, el paciente ya pueda sentarse al borde de la cama o colaborar en lo que es su traslado, alimentarse de manera correcta, en una postura correcta, en una postura sedente. A veces cuando no hay una buena orientación, al paciente siempre se la tiene en la cama y eso no es lo recomendable, ¿no? O a veces se le siente en un sillón, ¿no? Cuando debería compartir con la familia y sentarse en la mesa junto con todos los demás integrantes de la familia, ¿no? Importante el uso de un asiento correcto, ¿no? De un asiento que le permite, con cierta dureza, pero que le permita tener una adecuada postura en sedente, ¿no? No pensando en los 90 de flexión de tronco, rodillas, sino una situación cómoda con los brazos apoyados sobre la mesa, porque como les mencioné al inicio, una de las principales dificultades es la subluxación de hombro, ¿no? Y el dolor de hombro. Entonces es necesario que este brazo cuidarlo bastante y si desde un inicio lo cuidamos apoyado sobre la mesa,
ayudamos bastante. Entonces, las metas a corto plazo son mejorar sus actividades de vida diaria básicas, la alimentación, el traslado, ver qué tantas complicaciones tendría, por ejemplo, en vestirse el polo inicialmente, ¿no? Para posteriormente metas un poco más a largo plazo, como puede ser los vestidos de prendas inferiores, la ducha o el salir a la calle, si es que ya está recuperándose funcionalmente, ¿no? Nosotros los terapeutas ocupacionales utilizamos las actividades como tratamiento, no usamos mucho el ejercicio físico, pero si analizamos y si valoramos esta actividad, nos daríamos cuenta qué tan importante o qué tanto podríamos lograr con ello, ¿no? Si al paciente le enseñamos a colocarse una prenda, como en este caso el polo, involucramos muchos aspectos, muchos componentes, componentes funcionales de fuerza, componentes funcionales de orientación, componentes funcionales cognitivos. Lo que pasa es que nosotros, que cuando no tenemos ninguna dificultad, ¿no? Nos vestimos de manera tan automática que no pensamos que para, por ejemplo, colocarnos el polo tenemos que levantar el brazo, pasar la cabeza, saber dónde va a ir nuestro brazo derecho, saber dónde va a ir nuestro brazo izquierdo, mover estos brazos para bajar el polo, saber que el polo si está al revés o al derecho, ¿no? Lo hacemos de manera tan automática que no nos damos cuenta de la complejidad que es colocarse simplemente un polo. Si a eso se añade otras prendas que son un poco más difíciles de colocar, de repente ropas interiores, de repente medias donde se tiene que flexionar el tronco, de repente por ahí abotonarse, colocarse una correa, son actividades que a nosotros nos permiten mejorar en el paciente funcionalidad. No usamos ejercicio, usamos actividades. Como recomendación y pautas también es que tampoco no podríamos desde un inicio al paciente hacer el entrenamiento de vestido, ¿no? Desde tareas muy comunes, por ejemplo, en que ensartar ganchos, guardar, hacer cuentas, actividades motrices finas, ¿no? Que permitan posteriormente el abotonarse, que permitan posteriormente el colocarse una correa, ¿no? Esto nos permite, las actividades a nosotros nos permiten ganar posteriormente independencia, ¿no? Es necesario siempre un monitoreo y una evaluación continua, ¿no? Después, si estamos planificando metas a corto plazo, en un mes, pues reevaluar si es que el paciente logramos estos objetivos, si identificamos si no hay evolución, el por qué no hay evolución, centrarnos bien en la dificultad del paciente. De repente por ahí aparecen otras dificultades que no encontramos al inicio, ¿no? Nuestros pacientes, aunque parezca mentira, nuestros pacientes en accidentes cerebrovasculares, nuestros pacientes con limitaciones, no solamente hay problemas de fuerza, ¿no? Hay problemas cognitivos, hay problemas perceptuales. Cuando hablamos de problemas cognitivos, hablamos de problemas de atención, de concentración, de memoria, de capacidad de resolver problemas, de anticiparnos en la orientación, de anticipación, ¿no? El paciente a veces nosotros llega con nuestra hemiplegia, con el paciente con accidente cerebrovascular y vemos a veces su principal dificultad es fuerza. No puede manejar el brazo, no puede caminar o camina con dificultad, pero el accidente cerebrovascular es en nuestro cerebro y en nuestro cerebro están muchas funciones. De repente, en menor medida, pero por ahí puede haber un problema perceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que no ve bien o no ejecuta bien, con se llama, actividades que posteriormente van a afectar con se llama, su independencia, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con pacientes con apraxia, que los que trabajamos en salud o los que trabajan en salud no me van a entender, son las praxias son las actividades que nosotros hacemos de manera común, cotidiana, ¿no? Nosotros no estamos pensando en que para peinarme yo tengo que levantar la mano y pasarme el peine, o para lavarme la cara no estamos pensando que tengo que agarrar el jabón, posteriormente el agua y enjuagarme. Lo hacemos de manera automática, esas son las praxias. Las apraxias son justamente estas dificultades, ¿no? De movimientos aprendidos, que ya lo teníamos engramados, que no se nos hace difícil. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, llegan y mueven muy bien, nos conversan, mueven las manos, aparentemente no hay limitación y, por ejemplo, cuando se le dice o se le da para un peine de la parte más sencilla para que se pueda peinar, no lo ejecuta, no sabe ni para qué es. Entonces, esas dificultades a veces
tienen los pacientes y si no las entendemos y si no las comprendemos, no podríamos orientarles ni apoyarles, ¿no? Entonces, cuando el paciente llega, planificamos nuestro tratamiento y tenemos que hacer una evaluación de cómo va avanzando la evolución, ¿no? Para darnos cuenta qué dificultades adicionales hay a lo que habíamos planificado, como se llama inicialmente. Si encontramos otras dificultades, ya sean perceptuales, cognitivas, o a veces, lamentablemente, la familia no apoya, entonces tenemos que modificar nuestro plan de tratamiento, ¿no? De repente, centrarnos en muchas cosas más básicas, ¿no? Y que podamos lograr y que el paciente lo pueda ejecutar, ¿no? Ha pasado también que acá en nuestro hospital llegan pacientes de provincia, que el tiempo de permanencia es mucho menor al que requeriría o al que sus necesidades requeriría. Entonces, tenemos que adaptarnos en este caso, al tiempo de su permanencia para planificar el tratamiento. Al inicio de la evaluación podríamos haber pensado en que tendríamos que podíamos ganar muchas cosas, muchos objetivos, pero por su tiempo de estancia tenemos que cambiar toda esta planificación y centrarnos en lo más básico, ¿no? Esto pensando en su permanencia, pero hay muchas otras condiciones que alteran nuestra planificación, ¿no? Complicaciones, apoyo familiar, el entorno, ¿no? A veces los gastos, ¿no? El problema de acceso a rehabilitación, por ejemplo, a nuestros pacientes lamentablemente es limitante, ¿no? Nuestros pacientes a veces no gastan tanto en su terapia, lo que gastan más en su movilidad, ¿no? Las dificultades de transporte, las dificultades de acceso hacen que a veces la estancia de nuestros pacientes sea menor a lo que ellos necesiten, ¿no? Y otro punto importante que también que cambia nuestra planificación también es que hay pocos centros de rehabilitación, ¿no? Entonces, al haber pocos centros de rehabilitación, el paciente podría requerir, de acuerdo a sus necesidades, un tiempo prolongado de estancia, pero sin embargo, ante la necesidad de atención y de los profesionales, tenemos que darle menos tiempo de lo que él necesitaría y tendríamos que trabajar de otra manera con altas progresivas o altas temporales para seguir tratando, ¿no? Y esa es una realidad a nivel nacional, ¿no? Sabemos que nuestras dificultades de grupos de rehabilitación, de hospitales de rehabilitación es escasa, ¿no? Por decir, poquísima a nivel nacional, ¿no? Siempre tenemos que esperar resultados, ¿no? La evaluación siempre tenemos que esperar resultados porque la idea, ¿no? De nuestro objetivo de rehabilitación es lograr resultados, ¿no? De la parte más básica, ¿no? Si he planificado que el paciente tiene que alimentarse de manera adecuada con el brazo afectado, tengo que ver resultados, tengo que ver si hemos logrado una adecuada postura en sedente, si la familia colabora con las indicaciones. Siempre tenemos que buscar resultados porque ese es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? En la rehabilitación funcional, ¿no? Que es uno de los principales componentes de trabajo, que es mejorar su capacidad y uso del miembro superior afectado. Y hablo más del miembro superior afectado porque es la que nos va a ayudar a que mejore su independencia, ¿no? Vamos desde ejercicios, desde actividades que permitan la movilidad articular, las técnicas de estiramiento que le podrían brindar en el brazo afectado, los ejercicios, más que ejercicios, las actividades que se le pueda brindar, ¿no? El paciente cuando llega tiene ya un componente muy característico, que es la flexión de todo el brazo afectado, ¿no? Es la sinergia flexora. Entonces, todas las actividades que nosotros brindemos tendremos que buscar a que rompamos esa sinergia y logremos una extensión de todo el brazo, desde el codo, desde la muñeca y de la mano, ¿no? Promoviendo desde un inicio movimientos más proximales de hombro, desde cintura escapular hasta la mano. Muchas veces el paciente logra caminar antes que mover el brazo y esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? ¿Por qué ya estoy caminando y todavía no logro manejar el brazo, no logro aperturar mi mano? Si es una misma lesión. Y es cierto, pues es una misma lesión y sin embargo siempre preguntan el por qué logra que la marcha primero y no el brazo. Y la respuesta se les indica y aparentemente es obvia, ¿no? Cuando nos levantamos, desde el momento que nos levantamos de la cama,
nuestros pies ya están apoyados en el piso. Cuando los trasladamos a una silla o cuando lo llevamos al baño o lo llevamos a un ambiente de la casa, ya sea al cuarto, a la sala, las piernas ya están trabajando porque todo nuestro peso está apoyado sobre el pie y de alguna manera el pie está trabajando. Sin embargo, el brazo no, el brazo está generalmente sin hacer mucho, en muchas oportunidades colgando, que produce dolor, produce su luxación. Si diéramos ese mismo estímulo al miembro superior, al brazo, como se da en la pierna, de seguro que lograríamos mucha más mejoría, mucha más capacidad funcional, ¿no? Entonces, desde un inicio tenemos que promover, ¿no?, que ese brazo afectado haga todo tipo de movimiento, que participe en sus actividades de vida diaria, así no pueda ejecutar los movimientos de manera correcta como siempre lo hacía, pero el simple hecho de acercar el brazo hacia la mesa, de promover un movimiento al momento de bañarlo sobre su cuerpo, o a pesar que no pueda jalar o bajar su polo, intentar hacer ese movimiento ayuda bastante a su recuperación. El fortalecimiento muscular, aunque con nuestros pacientes nosotros no trabajamos con fuerza o pesas, pero sí es necesario que haya un fortalecimiento del brazo para que mejore la fuerza y pueda ejecutar actividades que de repente controlen un poco de peso, ¿no? A medida que va evolucionando y el llevar, por ejemplo, sus platos hacia la mesa, pero siempre nosotros tenemos que involucrar la bimanualidad. ¿Qué quiere decir? Que ejecutar actividades con ambas manos, ¿no? ¿No? Desde, por ejemplo, el llevar el plato con las dos manos, el llevar una bandeja, el cortar con la tijera, ¿no? Con una mano cortar, agarrar el papel, con otra agarrar la tijera, ¿no? Tal vez al inicio con la mano afectada no podrá agarrar la tijera, pero de repente solamente sostendrá el papel, pero esto nos vamos a estar planificando de acuerdo a las limitaciones y de acuerdo a la evolución del paciente. El terapeuta ocupacional se agencia de muchas cosas, no necesitamos, ¿cómo se llama?, cosas muy elaboradas para trabajar. Muchas veces con cosas propias de la casa, con propias de su hogar, se puede trabajar mucho, ¿no? El hecho de simplemente, por ejemplo, el tratar de limpiar la mesa, ¿no? El darle el trapo y que el brazo trate de limpiar la mesa. Ya estamos haciendo movimientos a nivel de hombro, quieras o no, desde cintura escapular, desde codo, desde la mano. Entonces, esos movimientos posteriormente se van a estar engramando a nivel de nuestro cerebro y para posteriormente cada día hacer un movimiento más armonioso, un movimiento más adecuado que al final va a redundar en una mejor capacidad funcional del paciente. Y si a esto le añadimos que tiene que ser rutinario, si a esto añadimos que tiene que ser todos los días, definitivamente vamos a lograr una mejor evolución. Con los pacientes, si nosotros logramos involucrar el brazo afectado en su independencia, ganamos bastante, ¿no? Después de las terapias, siempre le decimos al paciente que tiene que continuar en casa, ¿no? Pero es muy raro, casi no lo realizan las pautas en la casa, ¿no? A veces nuestro colega de terapia física les enseña una serie de ejercicios que son importantes, logran una serie de capacidades y le dice tienes que repetir en casa, pero generalmente no lo repiten y si lo repiten no lo repiten de la manera correcta. Si nosotros logramos que el paciente logre vestirse por sí solo, si logramos que el paciente pueda alimentarse por sí solo, si logramos que el paciente pueda bañarse por sí solo, ya estamos ganando, estamos haciendo que el paciente cada día tenga una mejor evolución. ¿Por qué? Porque todos los días nos levantamos de la cama, todos los días nos cambiamos la ropa, todos los días nos bañamos. Y como les expliqué hace un momento, el colocarse son simplemente una prenda superior, el colocarse una prenda inferior o el bañarse, involucra movimientos de todos los segmentos de nuestro cuerpo. Involucra que estemos orientados, involucra que nuestros componentes cognitivos estén trabajando cada vez al máximo, ¿no? Entonces, si nosotros promovemos independencia, vamos a buscar o vamos a siempre generar mejora en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el terapeuta ocupacional trabaja eso, ¿no? Y lo primero que le daríamos a ustedes como pautas
es que promovamos la independencia del paciente, ¿no? Promovamos desde las cosas de repente al inicio más bien sencillas, de repente al inicio dicen no puede agarrar la cuchara porque de repente su pinza no es la correcta, pero de repente le engrosamos un poco el mango del cubierto y de repente de una manera más tubular, como si estuviese agarrando un tubo, lo podría hacer, ¿no? ¿No? Entonces, si logramos que el paciente integre el brazo, si logramos que haga actividades manuales, si logramos que el paciente pueda colocar su ropa, y si a eso todavía le mejoramos su autonomía, que es decir, que el paciente elija, ¿no? Porque una cosa es independencia y otra cosa es autonomía, ¿no? La autonomía es que el paciente sepa elegir, pueda decir, sepa decidir qué es lo que quiere. Si pensamos en vestido, sepa decir, yo me quiero colocar, hoy día me quiero colocar este tipo de ropa, de este color, ¿no? Y dado estar en el ambiente, de repente haciendo calor, entonces de este tipo, estamos mejorando autonomía, estamos mejorando independencia, estamos mejorando su calidad de vida y a eso tenemos que ir, ¿no? Con nuestros pacientes. Ejercicios de coordinación y equilibrio, las actividades tienen que ir desde las más básicas al inicio y cada día involucrar más dificultad, ¿no? Desde lo más básico a lo más complejo, ¿no? Al inicio de repente, como le mencionaba, cosas más básicas como el uso del cubierto, de repente el alimentarse con mangos engrosados, pero posteriormente ya hacerlo cosas mucho más elaboradas, ¿no? El vestirse, el bañarse o el trasladarse hacia un lugar, y si estamos en una etapa donde se ha recuperado más, que trate de servirse el mismo el desayuno, el prepararse un sándwich, cosas complejas que van a requerir otra serie de componentes que le van a mejorar su independencia a nuestro paciente. Ya le hablé bastante de las actividades de vida diaria, ¿no? Desde la parte de alimentación, del vestido, de la higiene y de la movilidad dentro del hogar. Al paciente no se le recomienda que lo tengan solo en su cuarto. El paciente tiene que participar de todas las actividades de la familia, sacarle a la sala, si tienen un patio al patio, si tienen, ¿cómo se llama?, otro tipo de ambientes, llevarle ese tipo de ambientes porque es importante que el paciente cada vez sea más funcional y participe de las actividades propias de la familia. El entrenamiento en actividades diarias, como le mencionaba, es importantísimo, ¿no? Nosotros aquí en nuestro área de rehabilitación, nosotros trabajamos la parte funcional. Primero tenemos un área donde trabajamos la parte funcional. Funcional me refiero, por ejemplo, a todo lo que son los trabajos de movimiento, a todo lo que son los trabajos de motricidad fina, a todo lo que son los trabajos de componentes cognitivos. Entonces, es un ambiente para eso y tenemos un ambiente estructurado, simulado, que es donde trabajamos la independencia, ¿no? O sea, tenemos una cama, un dormitorio, tenemos una ducha, tenemos una cocina, en la cual al paciente le enseñamos a, como ejemplo, a cómo levantarse de la cama, cómo colocarse sus prendas, cómo entrar a la ducha, cómo debería bañarse. Les recomendamos a la familia qué adaptaciones le podrían tener dentro de ella. Hay una cocina donde se enseña al paciente, una vez que está mejorando, obviamente, cómo podría coger, por ejemplo, picar, cómo podría preparar un alimento, y si necesita mucho más, si tiene más dificultades, brindarle adaptaciones, ¿no? Adaptaciones para poder cortar, adaptaciones para que pueda pelar alimentos, para posteriormente hacer actividades un poco más complejas como son las actividades de cocina, ¿no? También se le enseña actividades propias del hogar, como de la limpieza, ¿no? A muchos de nuestros pacientes, como les digo, tenemos un ambiente que parece un mini departamento acondicionado para el paciente, a la necesidad del paciente, donde tenemos escoba, donde tenemos recogedor, donde involucramos que el paciente pueda limpiar, pueda, ¿cómo se llama?, asear todo el ambiente, simulando su hogar. Pero la palabra es simulando su hogar, ¿no? Quieras o no, por más que tratemos de simular un ambiente a su hogar, no es igual. Las realidades del hogar son totalmente distintas, ¿no? Es distinto, como les mencionaba, una familia que puede vivir en la zona urbana, de repente una en material noble, o un departamento, un condominio, a una persona que vive en un asentamiento humano, que viva ¿cómo se llama?, donde de repente el acceso a las pistas no sea la adecuada,
donde sea un arenal o en zonas mucho más rurales, ¿no? Como en provincias, ¿no? Son totalmente, las realidades son totalmente distintas. Por más que nosotros tratamos de simular, a veces las realidades son totalmente distintas. Entonces también tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Y la atención primaria, que por eso que las pautas que le damos trabajan justamente en eso, ¿no? En el ambiente de este tipo de personas, de este tipo de pacientes. Las habilidades sociales son muy importantes, ¿no? Una comunicación efectiva es importantísimo, ¿no? Una buena comunicación, la empatía que tenemos que lograr con nuestros pacientes, el involucrarnos en que ellos sepan que nos importa su recuperación y que nos centramos en ello, en sus necesidades, ¿no? Y ese es un punto que no lo había tocado, pero la evaluación, si bien es cierto, nosotros evaluamos, planteamos objetivos, pero tienen que también centrarse a las necesidades de nuestro paciente. Algunas veces me ha tocado con que hay pacientes que dicen, no, yo necesito, como se llama, utilizar mi mano, más que caminar, necesito utilizar mis manos, porque sus actividades laborales involucran que tenga que utilizar su mano. Una vez un paciente se le tuvo que enseñar a firmar, con su brazo afectado era el derecho, ¿no? Y se le tuvo que enseñar a firmar porque era importante que tenga que aprender a hacer su firma. Entonces teníamos que enseñarle a hacer su firma con el brazo sano, con el brazo izquierdo, que no era su brazo dominante. Entonces, nuestros objetivos, si bien es cierto, tienen que ver de acuerdo a sus limitaciones, pero también tenemos que estar centrados en la necesidad de nuestro paciente, ¿no? Porque el paciente es lo que tiene sus necesidades y tenemos que evaluar esas necesidades y ver si podemos cumplir con su necesidad y si lo podemos cumplir, centrarnos en eso también, ¿no? Es importantísimo centrarnos en las necesidades del paciente, ¿no? El trabajo en equipo es importantísimo, ¿no? El terapeuta ocupacional solo no lo puede hacer, necesitamos del apoyo de todo el grupo multidisciplinario, ¿no? En este caso del terapeuta físico, del terapeuta del lenguaje, del médico, ¿cómo se llama? De los trabajadores sociales, del psicólogo, porque todos formamos un equipo, ¿no? Y definitivamente un trabajo armonioso, un trabajo en equipo logra mejores resultados, ¿no? Logra mejores resultados que al inicio de mejorar su independencia y después de su inclusión social. Y ya hablábamos del planteamiento de metas, la evaluación en atención primaria, ¿no? Siempre es importante la retroalimentación, es decir, ya el paciente se le evaluó, ya se le trató y encontramos las dificultades y tenemos que retroalimentar y decirle, ahora tenemos que buscar otros objetivos, ¿no? Otros objetivos y si no se puede solucionar ya, porque en atención primaria a veces no contamos con todos, a referir en este caso, hospital de mayor nivel para trabajar ya aspectos un poco más críticos, ¿no? Pero en atención primaria tenemos que evaluar las cosas más básicas y orientarles y trabajarles. Si se puede trabajar de manera individual, genial. Si no, se tendrá que hacer de manera grupal y si no, se tendrá que hacer en base a charlas, citarles en determinado momento a un buen grupo de pacientes de gran discapacidad y orientarles y explicarles la necesidad de mejorar su independencia, la necesidad de mejorar su componente cognitivo. Muchas veces, a veces pacientes no saben que tienen problemas, dificultades de memoria, a veces no tienen dificultades para poder responder órdenes a veces desde lo más simples, o a veces dicen que tengo problemas como para leer, ¿no? Y por ahí tienen problemas perceptuales, no están viendo bien de manera correcta, ¿no? La parte visual se afectó un poco, ¿no? Entonces, todo esto es necesario, se ve en la retroalimentación, esto se ve en la reevaluación y esto nos permite modificar nuestra ayuda, nuestro tratamiento hacia nuestros pacientes. La adaptación del hogar es un punto crucial de nuestros pacientes, más en atención primaria, pero en realidad a todo nivel, ¿no? La modificación del hogar de las barreras arquitectónicas involucra el apoyo de la familia, involucra mejorar su independencia, pero a veces no se va a poder porque viven pacientes, uno por recursos económicos, por recursos escasos, o porque viven en un lugar donde no te permiten hacer mayor modificación. Pero sí podemos cambiar algunas pautas dentro del mismo hogar, ¿no? Hay lugares, por ejemplo,
Hay casas donde tenemos a veces por tenerlo más bonito, ponemos alfombras, ¿no? Y alfombras de diferentes modelos o ponemos tapetes en el piso para nuestros pacientes que han perdido movilidad. Eso no es recomendable, es necesario retirarlo, ¿no? O a veces vivimos en una especie un poco de poco tamaño, de poca dimensión y tenemos muchas cosas, muchos muebles, muchos sillones, o de repente no están bien estructurados o bien organizados. Entonces es necesario retirarlos, organizarlos bien de modo que permita el desplazamiento del paciente. Tal vez al inicio con silla de ruedas, pero posteriormente con andador o con bastón, ¿no? Entonces, las medidas, la implementación que brindamos, lo que tenemos que buscar es mejorar la seguridad del paciente, mejorar su independencia y sobre todo evitar caídas, ¿no? Todas las modificaciones que nosotros brindemos es para justamente eso, mejorar su independencia y evitar caídas, ¿no? Y caídas que posteriormente podrían acarrear mayores dificultades, ¿no? Como le mencionaba, la adaptación del mobiliario, el equipamiento es importantísimo, ¿no? Y la promoción de hábitos saludables, ¿no? El saber organizarnos de manera adecuada, de saber dónde colocar nuestras cosas, ¿no? De los hábitos de saber tener una organización adecuada, de si saco determinado mueble y me está interrumpiendo, guardarlo. Si las sillas en una mesa son colocadas de una manera, a veces pasa que nos sentamos y después nos levantamos y dejamos la silla como no estaba al inicio. Entonces, esa organización, mejorar los hábitos de organización a nivel de la familia es importante, ¿no? Ahora, en estos tiempos, los domicilios son cada vez más pequeños. Entonces, a veces tener muchos muebles no es lo más recomendable, ¿no? Analizar bien qué es lo más necesario para la familia y aumentar, en este caso, el acceso para poder hacer la marcha es importante para promover las adaptaciones en el hogar, para promover su independencia, ¿no? Muchas veces vamos a tener que acondicionar, como se llama, el domicilio, más que cambiar barreras, ¿no? Entonces hay que acondicionar a la necesidad del paciente, ¿no? Un punto crítico es principalmente la ducha, ¿no? Y muchos de las casas siempre tienen para ingresar a la ducha, tienen como un altillo, ¿no? De más o menos 20, 25 centímetros. Eso no es lo adecuado para el paciente, lo ideal es que no lo tengan, ¿no? Entonces, si es que hay la posibilidad de retirarlo y hacer que el piso sea un poco inclinado para que el agua discurra hacia al desagüe, sería lo ideal. Bueno, y si no se puede retirarlo por completo, bajarlo hasta una altura mínima que el paciente pueda pasar sus piernas y poder ingresar a la ducha. En la ducha es importante que haya barras de sujeción, ¿no? Porque eso le va a permitir al paciente tener más seguridad, ¿no? Y si tiene más limitaciones, incluso a veces tenemos que aumentar la altura del water, ¿no? Para que el paciente se pueda sentar y posteriormente poder pararse, ¿no? Entonces, estas adaptaciones son importantes porque van a lograr que el paciente sea independiente. Y otro de las barras también al frente del water o hacia el costado, que le permite al paciente sujetarse para que pueda poner en posición bípeda, es importante, ¿no? En la ducha también, en la ducha o en el espacio, en el baño, promover que no haya muchos equipamientos, que no haya muchos muebles, sino esté el ambiente adecuado y limpio para que el paciente se pueda desplazar de la manera más segura, ¿no? Más segura, ¿no? Eh, las adaptaciones recomendadas, ¿no? Primero, la evaluación del espacio, ¿no? Evaluar las entradas y las salidas, ¿no? Las escaleras, si hay escaleras, si hay rampas, ¿no? Qué tanto es el ancho de la puerta, ¿no? De repente es muy angosto y no puede pasar una silla de ruedas, ver la posibilidad de ampliarlo y si no, de repente quitarlo el marco de la puerta que me permita pasar una silla de ruedas, ¿no?
ver, como le mencionaba, si hay muchos muebles, los obstáculos que puedan ver, de repente en el piso hay muchas alfombras, hay cables, entonces todo eso tenemos que organizarlo para que el paciente pueda tener el espacio disponible para que se pueda hacer la marcha o pasar con su silla de ruedas. Como les decía, en el baño, instalar las barras de apoyo para la ducha, para el inodoro y para el lavadero, ¿no? Para el water, ¿no? En ambos casos es importante. Ahora en muchos lugares venden ya lo que son las barras, ¿no? En barras de sujeción y si no a nivel rural se podría adaptar, como se llama, dentro del hogar, las familias podrían adaptar las barras porque estas barras le van a permitir al paciente, una vez que esté sentado, pueda incorporarse a bípedo, ¿no? Como le mencionaba, las duchas al nivel del suelo, y si es muy necesario y en la ducha el paciente no se puede mantener en bípedo, colocarle una silla, ¿no? Para que se pueda bañar, ¿no? El cambio de la ducha normal que tenemos de caída directa, cambiarla por una ducha a teléfono, que en estos tiempos son muy módicos, no son muy caros, sería adecuado. Y si no, bueno, adaptarse a lo que el paciente pueda tener, ¿no? En la cocina, que haya un diseño ergonómico, ¿no? Es decir, ergonómico en el sentido de que la altura de la mesa sea adecuada hacia el paciente, ¿no? De repente, a veces tenemos anaqueles en la cocina que son muy altos y a veces si el paciente no puede, está en silla de ruedas aún y no puede pararse, no va a poder alcanzar a los servicios. Entonces, adecuarnos a las condiciones del paciente, ¿no? Los electrodomésticos también adaptados, si es muy necesario y se puede, sería muy importante. Los mobiliarios no tienen que ser, por ejemplo, muy blandos. Hay veces las familias o pensamos que ponerle un mueble muy cómodo, blandito, ayudamos bastante al paciente y no, el paciente con eso hacemos que adquiera una postura sifótica, adquiera una postura en flexión y más bien cuando quiera pararse y a bípedo tiene mayor dificultad. Entonces, es mejor una silla común, es mejor si por ahí el paciente tiene un problema de equilibrio de tronco, ahora se puede, esas tipo sillas, tipo sillón, pero de madera, ¿no? Donde tenga como para apoyar el brazo y eso le da seguridad, sería lo adecuado, pero lo ideal es que el paciente siempre utilice las cosas que normalmente usaba antes de su enfermedad, ¿no? Si usaba una silla de determinadas características, volver a usarlo, ¿no? Si usaba la cama de determinadas características, volver a usarlo. No es recomendable tampoco los colchones muy blandos, un semiortopédico es lo ideal. La altura de la silla, de la cama, debería ser desde el piso hacia la altura de su rodilla. Esto le va a permitir que el paciente pueda trasladarse de manera más independiente y también poder ponerse en bípedo, ¿no? A veces las sillas, por ejemplo, comunes son muy bajas, muy altas. No es lo recomendable. Una silla, un paciente que está sentado, sus pies debería llegar al piso con la flexión de rodilla en 90 grados. No, eso es lo recomendable, ¿no? Para nuestros pacientes. Las tecnologías y ayudas técnicas, es importante que el paciente tenga sus alarmas personales, los teléfonos a la mano para que se pueda comunicar, ¿no? En esto, nuestra realidad actual, muy pocas familias se quedan en casa, solamente son los hijos, casi todos laboramos, ¿no? Entonces, si el paciente se va a quedar solo en casa, es necesario que encuentren la forma de que se puedan comunicar con él. Ahora el celular ayuda bastante, ¿no? Pero siempre tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Un punto muy importante es la iluminación, ¿no? La iluminación tiene que estar en todas las áreas de nuestra casa, ¿no? Desde unas ventanas amplias tal vez, una iluminación que se llama con los focos o ambiental, pero que permita al paciente ver todos los rincones de la casa y evite poder tropezarse y caerse y crear más limitación. Entonces, la limitación es básica en nuestros pacientes, la iluminación es básica en nuestros pacientes. Bueno, la organización de rutinas, tratar de hacer las mismas cosas de manera
continua, día tras día, variar pocas veces es lo recomendable, ¿no? Al inicio, posteriormente tal vez cambiarla, pero al inicio es esa, ¿no? Porque cada repetición va a ayudar a mejora, ¿no? Repetir, repetir y repetir va a ayudar a mejora, ¿no? No, y creo que al decirle a ustedes que la lesión cerebral, ¿no? La mejor manera de recuperar es la repetición, repetición, creo que todos lo sabemos, pero es necesario que ustedes lo comuniquen a la familia, ¿no? Si el paciente trata de hacer lo mismo, va a recuperarse. Una vez que está recuperándose, cambiarse a otro, sí, eso sí es válido, ¿no? Pero si todos los días cambiamos su rutina, no es lo recomendable, ¿no? El apoyo familiar, ¿no? El apoyo a la familia cumple un rol importantísimo en la recuperación de nuestros pacientes con accidente cerebrovascular, ¿no? Si no hay una familia unida, si no hay la colaboración de los hijos, digo los hijos porque el accidente cerebrovascular generalmente da ya a personas mayores, generalmente, ¿no? Entonces, pero es importantísimo el apoyo de la familia. Si no hay una buena organización de la familia, a veces eso es nuestro limitante en la evolución de nuestros pacientes. Todo lo que nosotros modifiquemos tiene que brindar seguridad, todo que tiene que prevenir caídas y siempre tiene que involucrar independencia, ¿no? Para implementar, como les mencionaba desde un inicio, es de acuerdo a las necesidades y características de nuestros pacientes, ¿no? Si el paciente tiene dificultades para traslados, las recomendaciones, las acciones tienen que ir hacia ese fin. Si el paciente tiene dificultades o está haciendo marcha y necesita apoyo, tendremos que ponerle barras de acuerdo a la necesidad del paciente. Si el paciente está en silla de ruedas, las adaptaciones tendrían que estar pensadas en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, siempre la necesidad del paciente va a primar en cualquier adaptación o recomendación que podamos brindar. Bueno, como conclusiones, ¿no? Importante la implementación de un programa de rehabilitación, ¿no? Un programa de rehabilitación donde se pueda centrar al paciente, donde se evalúe, se planteen los objetivos, veamos sus dificultades primarias del paciente, trabajarlas con metas a corto plazo para posteriormente buscar metas a largo plazo, ¿no? Al inicio, de manera individual, de repente de manera grupal, el compartir entre pacientes es importantísimo, ¿no? En compartir, no solamente porque el paciente y paciente se va a ver viendo su evolución y se puede estar dando ánimos y todo lo demás, sino también el compartir entre familias, ¿no? Hace que cada uno de ellos se comunique la recuperación o la superación de determinadas dificultades. A veces hay familias que de verdad son muy proactivas y ayudan mucho a sus pacientes y le puede decir, mire, yo recuperé a mi paciente o le enseñé de esta manera o encontré una vestimenta que me permite que el paciente se pueda vestir más fácil o de repente, mire, usted tiene dificultad para amarrar una zapatilla en la cual solo tiene que meter o un zapato donde tiene que meter y no necesito amarrar. Entonces, la colaboración, la participación en grupo también muy importante. Entonces, la implementación de un buen programa de rehabilitación donde trabajemos todos estos aspectos desde de las cosas más básicas de independencia a cosas más complejas es importante como recomendación, como conclusión final, ¿no? La educación a los pacientes y familiares, ¿no? La educación sobre el proceso de la enfermedad, de las dificultades que tiene ahorita, ¿no? El por qué las tiene, cómo se les va a trabajar, cómo se les orienta en el proceso de su evolución y a los familiares la necesidad de su apoyo. Es importante, ¿no? Es importante involucrar a la familia en todo el proceso de la recuperación de nuestros pacientes. El uso de la tecnología, si es que está a la disponibilidad y se puede, sería excelente, ¿no? Los programas, ahorita hay muchas herramientas, por ejemplo, para la estimulación de la memoria, con aspectos cognitivos que pacientes tienen, ¿no? Que los pacientes podrían tener. Entonces, si es que hay tecnología que nos puede ayudar, ya sea para movilización, ya sea para independencia, ya sea para adaptar componentes o mejorar componentes cognitivos, es bienvenido. Y si no, tendremos que adecuarnos a lo que tenemos, ¿no? Como les decía, en nuestro hogar podemos encontrar de todo para poder trabajar de todo, ¿no? Recordemos que nosotros vivimos
en nuestra casa, y en nuestra casa nos aseamos, en nuestra casa nos vestimos, en nuestra casa preparamos nuestros alimentos, en nuestra casa planificamos lo que vamos a hacer al día siguiente y una serie de actividades. Entonces en esa casa definitivamente vamos a encontrar los materiales e insumos adecuados para planificar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. El enfoque multidisciplinario, ¿no? No solamente es el trabajo de un profesional, todos somos un equipo en el cual trabajamos diversos aspectos, pero con el objetivo claro que es mejorar su independencia y mejorar su calidad de vida, ¿no? Un paciente con un adecuado tratamiento es un paciente que es reinsertado a su hogar, ¿no? Dependiendo de las dificultades, será más independiente, se podrá regresar de repente al trabajo, regresar al colegio, ¿no? Dependiendo bastante de su grado de dificultad. Bueno, ya esto ya es ya a nivel más macro, ¿no? El desarrollo de políticas de salud, ¿no? Que promuevan en este caso, los hábitos desde los más básicos, los hábitos saludables, para que no haya pacientes con accidentes vasculares o haya menos, porque esa es la realidad, ¿no? Promover hábitos saludables, promover hábitos de movimiento, promover, como se llama, políticas de lo que es la rehabilitación de estos pacientes. Un punto importante, por ejemplo, para nuestros pacientes con gran discapacidad, las sillas de ruedas, ¿no? Las sillas de ruedas, lamentablemente, venden, ¿no? En las ortopedias sin ningún criterio, ¿no? Y las sillas de ruedas forman parte importante de nuestra independencia, ¿no? Entonces, una política adecuada para que antes de que se venda una silla de ruedas esté prescrita y adecuada al paciente sería genial, ¿no? Para hacerlo sencillo, ¿no? Una silla de ruedas tiene que tener las condiciones que nosotros buscamos en nuestros zapatos, ¿no? Las mismas condiciones, es decir, que sea nuestra medida, que sea cómoda, que sea flexible, que sea duradera, que no nos produzca daño, ¿no? No vamos a comprar un zapato apretado que nos va a salir ampollas, ¿no? Entonces, todo lo que buscamos en un zapato cómodo tiene que contener nuestra silla de ruedas. Nuestra silla de ruedas tiene que ser a medida, tiene que ser flexible, tiene que ser cómoda, no tiene que producir daño, ¿no? Entonces, todo lo que buscamos en los zapatos tiene que tener una silla de ruedas, ¿no? Y a veces, lamentablemente, la familia en la desesperación que su paciente ha tenido este tipo de dificultades va y compra una silla de ruedas no bien orientada y al final es más limitante, ¿no? Es más limitante una silla de ruedas, ¿no? La capacitación al personal de salud siempre es muy importante y debería ser cada cierto tiempo, e incluso debería haber una retroalimentación, porque, por ejemplo, esta charla sería más provechosa si es que dentro de los profesionales de salud o los trabajadores de salud podríamos encontrar las dificultades que han tenido en la atención de estos pacientes, de modo que se les pueda orientar, se les pueda aconsejar y dar alternativas de cómo poder seguir atendiendo o tratando este tipo de pacientes con gran discapacidad. La investigación y la sensibilidad comunitaria son parte importante, ¿no? de todo tipo de recuperación de nuestros pacientes, o del planteamiento, del tratamiento para este tipo de pacientes. Y punto importante, mejorar la calidad de vida, ¿no? Mejorar la calidad de vida como conclusión, buscando una adecuada accesibilidad en el hogar, buscando que mejoremos su independencia y su autoestima. Un paciente independiente, ustedes no saben cómo mejora en su autoestima. Y creo que eso lo podemos nosotros mismos sentir, ¿no? ¿A quién nos gusta o a quién le gustaría que le estén poniendo pañales? O que le estén cambiando la ropa interior, ¿no? O que le estén lavando el cuerpo, ¿no? Entonces, si logramos que el paciente sea independiente, definitivamente mejoramos su autoestima, ¿no? Todas las modificaciones que podamos brindar tienen que promover un entorno seguro y si es adaptado a las necesidades del paciente, mejor. Y esto va a generar definitivamente un impacto emocional positivo, ¿no? Un paciente que ve que sus dificultades cada vez son menores y cada vez es más independiente,
logramos que su aspecto emocional mejore bastante, ¿no? Punto importante y que a veces nosotros, o al menos planificamos, es porque muchas veces los pacientes dicen, no he mejorado, no veo que mejoro mi brazo, o no veo que mejoro mi movimiento. Entendamos que esta es una de las principales, esta enfermedad es una de las principales discapacitantes, ¿no? De las más discapacitantes. Entonces, lo que podemos hacer al inicio, y eso es también como recomendación, es, por ejemplo, hacer como un checklist, un listado. Mire, señor, señora, joven, hoy día usted no puede vestirse y todavía disgregar ese vestirse. Usted no se puede colocar el polo, usted no se puede colocar BBD, no se puede colocar la cruz, no se puede colocar la media, no se puede colocar, qué sé yo, el brasier, no puede entrar a la ducha, no puede entrar al baño, necesita que le limpien, necesita que le laven el cabello, que le cepillen los dientes, y un listado de todas las, ¿cómo se llama?, dificultades que tienen. Posterior al tratamiento, el paciente definitivamente va a poder hacer algunas cosas. De repente ya puede ingresar al baño, de repente ya puede vestirse, de repente no todas las prendas, pero ya puede colocarse el polo, ya puede colocarse tal vez el buzo, de repente no puede colocarse la media, de repente aún no puede atarse las zapatillas. Pero a veces dicen, no he mejorado nada en movimiento y le enseñamos su checklist. Mire, pero al inicio tú no podías hacer esto. Y sin embargo ahora sí lo haces, ¿no? Esa es la forma de demostrarle al paciente que si bien es cierto usted no ve un movimiento en su mano de apertura y cierre y no hay una armonía de movimientos, sí has mejorado tu capacidad de independencia, ¿no? Sí has mejorado, ya te sientas mucho mejor. Mira, al inicio tú estabas encorvado, con cifosis, de repente escoliosis, lateralizado hacia un lado. Ahora se te ve alineado y eso lo puedes visualizar frente a un espejo, ¿no? Entonces, demostrarle al paciente que ha evolucionado, logramos un entorno positivo y un impacto emocional adecuado que va a permitir que para las siguientes sesiones el paciente venga más predispuesto a seguir atendiéndose y a mejorándose y él mismo poner su parte en su hogar, ¿no? Creo que estos serían los aspectos más importantes de la charla de hoy. No sé si me extendió pues poco el tiempo y bueno, atento a sus preguntas. Bien, muchas gracias, licenciado Luis, por su excelente exposición. Agradecemos también a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Los invitamos a que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat. Bien, licenciado, nos consultan por acá qué ejercicios son recomendables para aplicar a las personas que han tenido un accidente cerebrovascular. Bueno, como terapeutas ocupacionales, ejercicios como ejercicios no realizamos, ¿no? Lo que yo promovería es que el paciente cada vez busque más independencia, ¿no? Por ejemplo, desde lo primero, ver qué necesidades tiene el paciente, de lo más básico, ¿no? Porque si queremos, por ejemplo, que el paciente, pensando en ejercicios que mueva su tronco, que mueva sus miembros inferiores, pensemos en una actividad en su cama, ¿no? Por ejemplo, el voltearse a los costados, el incorporarse, el sentarse, eh, el trasladar. Es muy distinto, por ejemplo, trasladarse a una camilla a ingresar a una cama. Tiene mucho más dificultad ingresar a una cama, porque en una cama en la que dormimos habitualmente, ahora, bueno, ya está pasando un poco el invierno acá en Lima, pero tiene su colcha, su frazada, entonces el paciente no se va a trasladar encima de su, va a tener que sacar o mover la colcha, la frazada para poder ingresar y él mismo cubrirse. Entonces, ese movimiento, ese traslado, ejercicio, entre comillas, esa actividad, le promueve una serie de capacidades que al final mejora evolución, ¿no? Nosotros como ejercicio no trabajamos, trabajamos más independientes. Si queremos mejorar, por ejemplo, miembros inferiores, esto de la cama es muy importante. Por ejemplo, el trasladarse de la cama a la silla, de la silla a la silla, de la silla de ruedas a la silla común. Si le llevamos hacia el baño, ingresar a la ducha. Cumple unos retos, por ejemplo, para estar en bípedo, para trasladarse, ¿no? Si le damos una actividad, por ejemplo, quiero que hoy día estés parado frente al lavadero y quiero que te laves las manos, ¿no? Estamos promoviendo que esté en bípedo, estamos promoviendo el uso del miembro superior. Si ya el paciente está haciendo algo de marcha, le diremos, pues mira, quiero que lleves hoy día han lavado tu ropa, que tienes que recogerlo,
moverá sus brazos, ahora tienes que llevarlo qué sé yo, a tu dormitorio, organizarlo y agruparlo en tu cómoda o en tu ropero, donde lo tengas. Crea una serie de movimientos en miembro inferior, movimiento de tronco, adecuada postura, miembros superiores, orientación, cognición y todos los componentes necesarios o todos los componentes que se afectan en un paciente con accidente cerebrovascular. Bien, muchas gracias, licenciado. Tenemos otra consulta que también nos indican cuáles son los puntos más importantes para evaluar en ACV. Sí, bueno, lo primero, lo más relevante es la capacidad funcional, ¿no? Es decir, qué tanto afectado está en este caso el miembro superior, ¿no? Hablando como terapeuta ocupacional, ¿no? Evaluar el miembro superior, pero no solamente los movimientos de hombro, codo y mano, sino desde la cintura escapular, desde la postura en sedente, ¿no? De la postura en cama, ¿no? Evaluar toda esa capacidad funcional y evaluar la independencia, ¿no? La independencia es decir, el paciente con qué grado de dependencia está ingresando. Es decir, el paciente actualmente se alimenta solo, se viste las prendas de vestido solas o no se viste, si se puede realizar su higiene más básica, como por ejemplo la higiene de lavarse las manos, la cara, si se puede bañar, si puede acceder a todos los ambientes de su hogar, ¿no? Cosas más elaboradas como por subir escalera, ¿no? Si el paciente, la parte cognitiva se encuentra afectada desde la memoria, la atención, la concentración, ver la parte perceptual. Un punto característico de nuestros pacientes, por ejemplo, es de que pensando en que tenga una paralización, una hemiplegia del lado izquierdo, generalmente ve todas las cosas del centro hacia el lado sano. No le presta atención del centro hacia el lado afectado. Entonces es un componente que se llama la heminegligencia, ¿no? Entonces no es que no vea, sino que no le presta atención. Entonces, y eso es un punto crucial para su recuperación, ¿no? Entonces esos aspectos es importante evaluar, ¿no? Evaluar la capacidad funcional, la independencia, el componente cognitivo y el componente sensorial, ¿no? Esos son los aspectos más a detalle que brindamos. Ya posteriormente, cuando acaba su etapa de rehabilitación funcional, que esta es una rehabilitación funcional, nosotros como terapeutas ocupacionales, junto con el equipo en este caso con los colegas, no colegas, los profesionales de psicología y trabajadores sociales, evaluamos lo que es la rehabilitación profesional. Es decir, el paciente ya recuperado con las limitaciones actuales que pueda tener, con los intereses que evalúa el psicólogo, con el apoyo de la familia o de la sociedad que ve el asistente social, determinamos o sugerimos al paciente en qué puede ingresar a laborar, ¿no? Pensando en este caso en trabajo, ¿no? Por eso se llama rehabilitación profesional, que es otro componente ya mucho más avanzado que trabajamos. Pero básicamente, cuando evaluamos la capacidad de funcional del miembro superior, independencia, la parte cognitiva y sensorial, senso perceptual. Bien, muchas gracias, licenciado. Vamos a agradecer a todos los participantes que han realizado sus preguntas a través del chat. Licenciado, le pedimos por favor que nos pueda brindar alguna pequeña recomendación final para nuestros participantes. Correcto. Bueno, la atención primaria, lamentablemente en la atención primaria no estamos todo el equipo de rehabilitación. En este caso, importantísimo que hayan ah, visto por conveniente brindar estas pautas de terapia ocupacional, porque son el equipo de trabajo, el primer equipo de trabajo que va a tratar de ayudar a los pacientes. Un paciente con accidente cerebrovascular es un paciente de gran discapacidad, con grandes dificultades, ¿no? Al inicio no va a poder asistir a un nivel, a un hospital de mayor nivel para poder tratarlos. Con una adecuada evaluación desde la parte más básica de su independencia y con una adecuada planificación de su tratamiento, ayudaríamos bastante a mejorar su independencia. Si a eso le sumamos la importancia de evaluar su entorno, es decir, su hogar, ¿no? Orientándoles en qué pueden modificar, cómo podrían ayudarle a mejorar sus dificultades y cómo podríamos ayudar a la familia que el paciente sea más independiente, lograríamos que el paciente por lo menos esté cada día más funcional y pueda tener una mejor perspectiva de recuperación, ¿no? Ahora, en estos tiempos, la virtualidad
nos ha permitido poder llegar nos permite llegar a los hogares de la familia con una videollamada, ¿no? Con una videollamada ellos nos pueden enseñar, por ejemplo, su casa, ¿no? Qué tal, cómo es su cuarto, cómo es su baño, cómo es el acceso, y ahí mismo poder recomendaciones, ¿no? Deberían valerse bastante de eso porque es un punto muy importante. Antes de la pandemia, nosotros teníamos lo que se llama las visitas domiciliarias. Y las visitas domiciliarias involucraba hacer una serie de movilizaciones y documentaciones para poder ir hasta el paciente, ¿no? Hasta su casa y verlo en físico, qué dificultades tiene. La virtualidad nos enseñó que con una videollamada también se puede hacer, ¿no? Tal vez no podemos medir, ¿no? Pero sí se puede medir, por ejemplo, el ancho de la puerta, no, tal vez no podemos medir la altura de su mesa o de su silla, pero sí, orientándolas al paciente y a la familia, ¿no? Podemos acceder a esos puntos para poder dar después de las recomendaciones necesarias, ¿no? Entonces, una buena evaluación, una buena planificación de tratamiento, una evaluación de su entorno y las recomendaciones necesarias, promoveríamos bastante la independencia de nuestro paciente, que es al final uno de los puntos más importantes que es lo que buscamos en rehabilitación. Bien, muchas gracias, licenciado Luis Ángel, que nos ha acompañado el día de hoy, terapista ocupacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Cuando gusten. Gracias.